Si usted ha visto fotos de un Jalapa maravilloso, lleno de color, diferente, con un enfoque nuevo, bien en redes sociales, bien en exposiciones, pues ¿qué cree? Que hoy tengo aquí al autor de todas ellas. Acompáñenme. Héctor Montes de Oca, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Leti. Al contrario, Héctor, tenía años que estaba pactado un encuentro entre nosotros y por diferentes causas no se había podido dar. Hoy, por eso me siento tan complacida de tenerte aquí en el programa y que nos hables un poco de esta forma de ver a través de la lente, esta forma, esta inquietud de plasmar imágenes e incluso de cómo has vivido este cambio hacia la tecnología de las cámaras. Eres egresado de la Facultad de Artes. Así es. De la Universidad Veracruzana. Así es, también. Jalapeñísimo. Así es. Jalapeñísimo. Con mucho orgullo. Cuéntame un poco. ¿Estudias fotografía como tal o esta fotografía es como una parte de un todo de la carrera? Mira, primero me gustaría agradecerte esta invitación. Yo no sé si tú sepas o recuerdes que yo fui como parte también del inventario del canal 4 Más también. Fíjate que yo tengo una fotografía que se las quiero obsequiar, en donde vine con un ingeniero llamado Vicente, que fue el primer director del canal, ¿cómo no? Con el cual venimos y era un potrero. Tengo la primera foto donde no hay nada más que un becerro. O sea, ¿no estaban ni en el edificio? No, nada, ¡Ay, cero. qué bonito! Cero. De hecho, no encontrábamos ni el lugar. Fotografié, no se me ocurrió fotografiar una vaca, un becerro y una reja. Esa era toda esta zona que ahora vivimos aquí. Fíjate que cómo las cosas se van dando, y esa es cuestión histórica, que ahora que el canal va a cumplir 40 años, pues yo me congratulo, ¿no? De claro. Todos los fundadores, y me siento en casa. Eso me da muchísimo gusto. Además, esto es tu casa también. Gracias. Claro que sí. Bueno, mira, fíjate que finalmente mi gusto nace en la fotografía por parte también de mi abuelo, pero más bien porque existía también frente a mi casa un fotógrafo que lo veía yo mucho, que subía y bajaba, andaba en una motocicleta. ¿En dónde vivías? En Nicolás Bravo. Ah, en el Meritito Centro. En el Meritito Centro, esquina con Morelos. Bueno, ahí lo veía yo y finalmente también me invitaba mucho al laboratorio y de ahí fue naciendo y el gusto también en el sentido de ir entendiendo, porque era una cosa casi mágica cuando hacías la fotografía. Era como alquimia, ¿no? No veías nada, de momento veías que aparecía la imagen. Y todas estas cosas se van fijando en uno y va uno encontrando el sentido. Después de esto, por consejo de mi padre, estudié arquitectura, pero sigo siempre en la fotografía. Después hay una variación. O sea, ¿eres arquitecto? Sí, soy arquitecto. Soy arquitecto. ¿Y después? Sí, justo casi estudiaba yo las dos carreras. Antes era posible. Más fácil, sí. Posible. Se abre por Roberto Bravo Garzón, abre la carrera de cine, fotografía y televisión. Y ahí entro y ahí se expande mi mundo. Y después digo yo, de aquí soy. Oye, entonces la arquitectura la colgaste en el closet. Terminé y finalmente yo sentí que mi verdadera vocación. Yo creo que hay veces me cuestionan el hecho de que, porque la arquitectura también me gusta mucho y me formó de una manera técnica muy, muy interesante para poder entender las cosas. Sí, porque además estética y todo esto, ¿no? Todo, la historia, diseño, todo. Sí. Y finalmente, ahora, junto con todo esto, se va conformando una metodología que a mí se me da y me gusta, me apasiona lo que es la fotografía y definitivamente decido que eso es lo que voy a hacer. Y terminando la licenciatura en fotografía, cine y televisión, que así era como tomábamos, estuve un tiempo trabajando allí, de lo que te platicaba yo ahorita al principio, aquí en el Canal 4, entro como camarógrafo, después consigo una beca por la Universidad Veracruzana, me voy a estudiar una maestría a Italia, y ahí comienza otra nueva forma. Ahí me toca estar prácticamente casi 6 años. Hago 3 maestrías, una en Florencia, en Roma, y de ahí brinco a Estados Unidos, en donde hago otra maestría.
Después ya regreso a la Ciudad de México por invitación de Kodak, en donde también en el Tecnológico de Monterrey hago una fusión y ahí hago mi doctorado. O sea, así es de rápido como va avanzando. Pero finalmente siempre teniendo el placer y el gusto de la fotografía. Después de todo esto, te puedo decir que una cuestión prematura, yo en Roma, a los 25 años gano el Premio Mundial de la Fotografía. Yo sinceramente no sabía yo ni qué era eso. Oye, pero a ver, dime, ¿qué imagen, qué fotografía, qué idea tenías cuando la tomaste que te dio ese premio? Bueno, finalmente era un poco como extranjero llegar a un lugar. La fotografía es de Florencia, es en donde está David, y hay muchos niños agarrando la mano. O sea, dentro del museo, donde está el David. Así es. Porque ya de Florencia ya tiene lo suyo, ¿no? Pero aparte, estar ahí y además fotografiarlo, una fotografía en blanco y negro, muy detallada. Y bueno, finalmente concurso. Pero dices que estaban unos niños. Unos niños queriendo agarrar a David. Y el guardia no dejándolos. Ajá. Y los niños metiéndose por otro lado, hago la fotografía. Esa fotografía gana el premio mundial en la fotografía. Sinceramente, fue un capital muy importante que me permitió viajar un buen tiempo, pero más que eso, yo no entendía en la dimensión de lo que era un premio mundial. No lo he vuelto a tener, te lo digo, he tenido muchos otros premios, tengo muchísimos reconocimientos, pero finalmente eso realmente fue un garbanzo de libra. Llegó de una manera prematura, pero creo que de ahí, por ejemplo, abrieron muchas puertas más que se hicieron poder seguir en el mundo de la fotografía. Oye, pero a ver, dime una cosa. Ya tu circunstancia era bastante buena estando en Roma. Sí, bueno, visitaba yo Florencia. Ibas de visita a Florencia. Estar frente al David es una oportunidad única. Así es. Pero además está el instante de los niños, de la situación que platicas. ¿Sí? ¿Qué es tener la intuición, tener la oportunidad? ¿Qué es ese momento? ¿Cómo describirías o qué calificativo le darías a tomar la fotografía en el momento justo? Sí, hay muchos estudios y unos casi son filosóficos. Henri Cartier-Bresson, el padre de la fotografía, del fotoreportaje, dice que es el momento decisivo donde se pone el ojo, la cámara y el corazón en el mismo eje. Así lo dice. Ok, muy bien. Sí, porque, he tenido la oportunidad de estar justo en ese lugar y uno se siente como en un éxtasis, digamos, ¿no? Así es. Pero bueno, yo intenté tomarle una fotografía al David a escondidas, porque pues no te dejan ahora. Sí. La logré tomar, pero bueno, una foto mal tomada y todo esto. A ti te salió una muy buena foto, pero además un momento mágico. Así es. Y preciso. Así es, o sea, así es el mundo de la fotografía. Siempre hay que cargar una cámara, hay que estar dispuesto, tener un buen lente, medir la luz y solucionar las cuestiones técnicas. Pero eso no es tan importante, sino que poderse comunicar con la fotografía. O sea, el instante. Así es. Eso ya lo tenía yo muy claro saliendo de aquí de la universidad. Tuve muy buenos maestros maravillosos, en donde les sigo agradeciendo por años y años que hayan formado. Fue difícil, porque eran maestros de la vieja guardia, que ellos decían que la fotografía con sangre entra. Además, échale Nacho López. Así lo enseñaba y lo aplicaba en realidad. Pero aprendimos mucho, entendimos mucho. Y después en el mundo y la práctica, y además pues, en un país en donde el arte se da en las banquetas, en todos lados, como es Roma, finalmente comenzar a ejercer tu profesión y al comenzar otra nueva etapa, que fue una maestría en Cinecittà, en Centro Experimental de Cinematografía, siempre fue en fotografía, esto era para cine, después el Instituto Europeo de Diseño y después otra vuelta en el Centro Experimental. En donde seguí estudiando otra maestría más. Entonces, toda esta conformación, y son 6 años siguiendo de formación, en donde comienzo a entender muchas otras cosas que quizás no formaban parte de mi entorno, ¿no? Lo que es la provincia, lo que es mi país, pero en cambio llevaba yo algo muy importante, que es la percepción de saber quién soy y además de mi cultura.
Eso puesto en contexto con la cultura de ella se vuelve interesante como, Sí, claro. como tema o como propuesta estética. Y finalmente, pues todos habíamos un grupo de fotógrafos, éramos 32 fotógrafos de todo el mundo que estábamos estudiando la maestría, y cada quien tenía un discurso, y el mío era la cuestión humanística y además social, tratando de encontrar la similitud con nuestras cuestiones ancestrales y arquitectónicas y antropológicas y sociológicas de nuestra cultura con su cultura. Esto ya formaba un discurso interesante, y así comienzo a seguir aprendiendo, tener unos extraordinarios maestros también allá. Y finalmente las oportunidades se dan en su dimensión. Trabajo con Ilford, 2 años también, consigo el permiso para trabajar allá. Trabajé como asistente de 2 directorios, de Héctor Escola, que es un gran director. O sea, ¿sí? Bueno, estuve con él 1 año y medio trabajando como asistente. Y también abrió el otro mundo, el conocer una ciudad maravillosa, lo que es Roma, y además el mundo del arte y de los grandes actores, que Sí, claro. para mí eran nada más los conocía yo en afiche, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Decía yo al iniciar el programa que me gustaría mucho saber cómo has vivido tú, que estudiaste con los maestros que decían la fotografía con la sangre entra, y efectivamente lo cumplían, que viviste el cuarto oscuro, Así es. que viviste esa magia del papel blanco y de repente ver cómo va apareciendo la imagen, que era una cosa maravillosa. A la tecnología en donde ya todo el mundo se siente fotógrafo y en donde pues ahora casi toda la realidad se ve a través de la lente. Porque si tú vas al festival de tus hijos a la escuela, si te fijas, la mayoría de la gente, en lugar de estar viendo el festival en vivo, lo está viendo a través de la lente. Así es. ¿Cómo vives tú, un profesional de la fotografía en toda la extensión de la palabra, doctor, esta parte de como la popularización de la fotografía? ¿Socialización? ¿Socialización? Podríamos decir. Claro. Mira, el hecho, por ejemplo, de venir de la experiencia en donde prácticamente era yo recuerdo muy bien que toda la gente que entraba a un cuarto oscuro salía maravillado porque Sí. pues esa luz roja, los olores de los químicos, el hecho de imprimir en un papel que no sabía nada, lo metes a un químico y aparecía la imagen, pues eso era casi magia. Y después trabajar con una cámara estenopeca, con un hoyito, y hacer imágenes en donde prácticamente no hay lente, no hay nada, y desde ahí generar muchas técnicas alternativas. Esa experiencia la transportas a la tecnología y resulta maravilloso porque finalmente tienes la esencia de lo que es la fotografía, es comunicarte con las imágenes. Ya. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Ahora los teléfonos celulares, pues es una herramienta más, pero en realidad la verdadera esencia de la fotografía es en los conceptos, en lo que dices, cómo lo manejas. Los discursos. Así es. Y finalmente también, déjame comentarte que una de las cosas que a veces impresiona cuando lo digo es que los fotógrafos somos grandes manipuladores de lo que son los conceptos de las imágenes. ¿Por qué? Porque tú lo has visto, está en la Cámara de Diputados, está perfectamente bien el diputado, hace un bostezo, toma la foto y parece que estuvo durmiendo. Entonces, todas estas cuestiones que siempre son manipulaciones. Yo de un lugar maravilloso puedo hacer algo terrible, y de algo terrible puedo hacer también algo maravilloso, de lo que mencionabas al principio. O sea, la visión y la manipulación de lo que es los conceptos es precisamente lo que ahora en la actualidad todavía no alcanzan a entender muchos muchachos, y ese es el trabajo mío en explicarles y decirles que realmente tienen una herramienta tan poderosa y es tan fácil que antes, para dejar de trabajar en un laboratorio, tardabas 2 horas porque tenías que lavar tus químicos, etc., etc. Hoy nada más apagas, haces clic y apagas la computadora y se acabó, ¿no? O sea, eso siempre lo hemos ocupado, los que traemos la experiencia a favor. El trabajo es más fácil, el trabajo es más inmediato, puedes borrar lo que no te gustó. Antes tenías que irte sufriendo y decir, ojalá no me haya cerrado los ojos la novia, ojalá. Sí, claro, no sabías. Entonces, o que se te velara un rollo, te pasó seguro, ¿no? No, sí, siempre eras el culpable, porque los laboratoristas decían, no, allí ya venía velado y ni modo, ¿no? Entonces, todas estas cosas en la actualidad es una herramienta más, pero es muy importante pensar
que lo más importante es la comunicación, lo que tú transmites, cómo lo transmites, cómo lo dices y también muchas veces lo que te decía yo, cómo manipulas toda esta información. Somos realmente tendenciosas desde el punto de vista en que damos nuestro punto de vista, pero eso no puede ser real, puede ser ficticio o puede ser equivocado. Sí, claro. Y bueno, yo creo que todo el mundo recuerda un eslogan que se ha vuelto ya como una frase popular y como un lugar común, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Dice más que 1000 palabras. O dicen más que 1000 palabras. Pero la pregunta sería, ¿qué palabras? ¿Qué palabras va a decir? Puedes llevarlo hacia todos lados. Ahora, con las herramientas tecnológicas que tienes, realmente puedes hacer maravillas, es mucho más fácil, pero si no tienes la cuestión del concepto, de la comunicación, qué quieres decir, cómo lo vas a decir, y además, la fotografía es muy parecida a cómo se escribe también tiene sujeto, verbo y predicado. Si tú pones una fotografía cerca de otra, ahí estás ya haciendo un vínculo y te estás comunicando, estás estructurando una idea, un mensaje. 3 fotografías y es un discurso. Ya, claro. Entonces, he ahí lo que pasa en las galerías y he ahí la importancia de los curadores. Cuando llegas, por eso son tan importantes, porque cómo dar una secuencia es adecuada, ¿no? Así es. Que el discurso diga lo que tiene que decir. Así es. Y por ejemplo, tú ves una pistola y después ves a una mujer y después ves una montaña. Si tú puedes con esos 3 conceptos cambiar totalmente el discurso. Sí, claro. Es como más, una coma, ¿no? La cambias de lugar y te dice toda otra cosa. Y todavía puede ser más grave. Una misma fotografía, te voy a describir rápido. Una fotografía donde están unos estudiantes dándole a unos policías un macanazo. Esa misma imagen, puesta en diferentes contextos, dice totalmente cosas diferentes. Sí, claro. El policía es un reporte técnico. Los muchachos la llevan a una galería y es una denuncia. Un periódico de izquierda dice por fin, vamos, de derecha dice por fin, hay hasta que los ponen en orden. Otro dice represión. Entonces, la misma imagen hay discursos totalmente diferentes. Ve cómo toda esta... Claro, toda esta buena o mala intención. Así es. Sí, bueno. Hemos visto fotografías tuyas de Jalapa. ¿Te has dedicado a tomarle fotografías? Es algo que desde hace varios años De hecho, tengo 40 años haciendo fotografía y en diferentes épocas he fotografiado fotografías. Yo ahorita creo que de Jalapa debo tener más de 150,000 imágenes de lo que es en 40 años de registro de imágenes. Ahora... Un tesoro. Sí, realmente sí, porque además a los 100, imagínate, muchísimo. de 100 años esto es un documento que ahí va a estar. Y entonces, de una manera estética y además como una cuestión muy personal, yo quise darle el valor de los trabajos que he hecho en muchas partes del mundo, hacerlo para Jalapa. He hecho 4 libros para Jalapa, realmente hechos con todas las de la ley, muy bien impresos, muy cuidados, y junto con todos estos ya forma parte de los 82 libros que llevo realizado en toda mi vida como fotógrafo. Qué bonito. Y fíjate que me gusta mucho que estés aquí, independientemente de reconocerte como un gran profesional, porque puede ser un muy buen ejemplo de que dedicarte al arte para los chavos que están pensando hacerlo puede ser productivo si te profesionalizas, si aprendes, si vas a los lugares adecuados, si lo haces con amor y con pasión. Pues aquí está un triunfador de la fotografía que yo creo que si en tu época muchos chavos hubieran llegado a su casa y le pues papá, quiero estudiar fotografía, y ahí mi hijo, pues solamente vas a tomar fotografías a los bailes. Ese fue mi caso. ¿Fue tu caso? Sí, mi papá decía, tú ya eres fotógrafo desde chico, y dice, pero ¿para qué vas a estudiarlo si ya sabes? Digo, no, pero es que hay otro mundo que quiero explorar y finalmente la negociación con él fue así. Tienes que estudiar arquitectura porque él tenía empresas que construían y entonces para él le parecía lógico pues que su hijo también se dedicara a lo mismo, pero finalmente él toda su vida se realizó también como periodista y esa era la profesión que amaba. Y yo cuando me fui descubriendo la fotografía y después el cine, finalmente también quedé enamorado y prendido y además yo puedo estar horas y horas trabajando y para mí sigo divirtiéndome. Yo creo que jamás la voy a dejar. Quizás algún día por ahí me encuentren congelado en algún glaciar. Pero finalmente voy a estar muy feliz realmente lo que he hecho. Y Jalapa era algo que tenía yo muy pendiente de hacerle, un levantamiento de imágenes con todas las de la ley. Fíjate que la fotografía actual, la fotografía digital, se parece más a la pintura que la fotografía analógica, como ahora se le llama. Uh-huh. Porque lo trabajas muy parecido a como trabaja un pintor. El monitor es un lienzo
en donde quitas y pones cosas con una precisión prácticamente que puedes ser, que nadie puede saber si estaba o no estaba, ¿no? Así ha llegado la tecnología. Claro. Muy parecido como lo trabaja el pintor. El pintor puede decir, un lago que conocí hace 20 años, pues lo pongo, que un árbol que te... Así lo va componiendo. La fotografía digital es muy parecida ya a eso, o sea, se alejó. Tenemos la fotografía analógica, tenemos la pintura y tenemos la fotografía digital. Está en el centro. Está en medio. Por lo tanto, no sé si te has dado cuenta que mis fotografías parecen más pinturas. No, a mí la verdad me encantan, fotografías. claro, Muchas veces encantan. ha habido exposiciones y inauguramos la exposición de pintura. Digo, no, es fotografía. Sí. Me ha tocado realmente. Que te digan que es pintura. Tengo que aclarar, porque además los papeles imprimes por impresión de chorro, con un plotter, son algodones, tienen textura, o sea, es muy parecido a un lienzo, como una pintura. La precisión, el color, todo lo puedes controlar. Finalmente es arte. Sí, claro. Finalmente es arte y creo que se vale todos los recursos que puedas utilizar para hacer para dar esas sensaciones que busca el artista. Así es. A mí me parecen maravillosas y hoy que están al alcance pues de casi todos. Un día vino un fotógrafo aquí a hablarnos de fotografías y recursos fotográficos y todo esto y me decía, yo el único consejo que les daría es que ya no tomen ni atardeceres ni anocheceres, que cuando quieran unas buenas imágenes de eso hay millones en internet. Entonces, así es. Eso. Hablabas de que tratas de transmitirle a las nuevas generaciones algo de tus conocimientos. ¿Estás dando clases en algún lado? Sí, como no. Mira, yo soy, me invitaron y con mucho gusto lo estoy haciendo. Soy asesor de cultura en la Universidad de Jalapa. Okay. También, obviamente, hay veces me invitan a dar cursos, doy cursos, seminarios y en fin, todo esto. Algo que no te he platicado, pero que seguramente mucha gente sabrá, que yo trabajo para National Geographic desde hace 15 años. Claro. Esto fue algo muy difícil lograrlo. Yo terminando a los 23 años que termino la carrera, al tercer día yo escribo mi primera carta a National Geographic y espero 15 años para que tenga la primera invitación a participar con ellos. Oye, con todo y el premio que te dieron y todo. Ellos que quieren experiencia y especialistas en áreas. Yo tenía mucha voluntad, pero la experiencia no la tenía. Entonces hubo que esperarse un tiempo para seguirme capacitando y finalmente comencé a destacar en el área del paisaje y ahí ahora se me clasifica en esa área y es lo que hago. Pero además para ellos. Estás reconocido como, a ver, aquí lo dice, mire, es considerado por la crítica internacional como el fotógrafo de paisaje más importante de México. Aparece en los catálogos de Estados Unidos, Europa, al lado de Manuel Álvarez Bravo, Hugo Brehm, Eduardo Weston, Tina Modotti, bueno, pues muchos más. ¿Tienes alguna exposición próximamente? Sí. ¿En esa es una cuestión que hago de una manera muy intensa, el hecho de programar e invitar a los muchachos a que participen conmigo. Es algo que hago religiosamente. Acaba de estar un alumno mío que fue a España a exponer por invitación que me hicieron a mí, pero también hago que ellos que hagan también esto sobre Nueva York. Aquí en Jalapa hay 3 exposiciones que se van a montar, con lo cual participo con algunas conferencias. La Biblioteca Carlos Fuentes, creo que cumple 15 años, con la cual es un homenaje y hay fotografías mías e invito a muchos alumnos para que participen. En la ciudad de Puebla, también este nuevo gobierno hace su primera exposición y me invitan como invitado especial, invitan a Veracruz. Y voy representando con mucha dignidad una exposición que se presenta en la ciudad de Puebla. Después también en la Ciudad de México tengo en Polanco una exposición. Y creo que una de las cosas también más importantes que es para la Universidad Veracruzana, por invitación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, hay una exposición que vamos a montar alrededor del Museo de Antropología. Este es bien importante porque me he dado a la tarea de fotografiar todos los murales que tenemos en Jalapa. Tenemos 104 murales y la Universidad Veracruzana, todos los murales que están a su resguardo, los vamos a poner de una manera maravillosa, con una calidad impresionante. Estamos imprimiendo una cuestión que realmente va a valer la pena que visiten. Museo de Jalapa. 20.
Este día, ¿sí? Sí, este 20 de noviembre. ¿De noviembre? Ya. O ya. sea que ya. Sí, sí. En los alrededores del Museo de Antropología. Así es. Maravillosa Pues, exposición. muchos motivos para visitar el Museo de Antropología, pero uno que usted no puede desperdiciar, ver la exposición de Héctor Montes de Oca. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó, pero ha sido un verdadero placer platicar contigo, conocer tu trayectoria, y cuando ves sus imágenes, disfrútelas porque de verdad vale la pena. Se comparten mucho en Facebook. Sí. Ahí están, busque. ¿Tienes una página? Sí, tengo página en ¿Cómo te buscan? también. Héctor Montes de Oca, Sí, fotógrafo. fotógrafo, sí. Muy bien, pues búsquelo porque de verdad vale la pena. Me hubiera gustado platicar más de este asunto de National Geographic y todo esto, pero el tiempo se nos termina. Pero lo que no se nos termina es la vida, esperemos, y volvernos a encontrar próximamente. Con mucho gusto, Me dará Leti. muchísimo gusto volver a platicar contigo. Muchas gracias, Leti. Que te vaya muy bien. Y me siento en casa, ¿eh? Estás en casa. Gracias. Estás en casa. Gracias. Muchas gracias a usted que me ha acompañado y como siempre lo espero en la próxima.